Muy buenas, Easy Puller. Hostia, tío, perdona. Muy buenas, Easy Puller. Bienvenido una vez más al canal Easy Pull. Y en esta serie de vídeos hablando sobre metodología del entrenamiento, hoy nos toca hablar concretamente de una temática muy interesante y además que tiene mucha aplicación práctica, que es la recuperación. Suscríbete al canal. Como vimos en anteriores vídeos, que además si no viste los anteriores vídeos hablando sobre qué era el entrenamiento, el estímulo de entrenamiento y después la fatiga que se producía por ese estímulo, vamos a ver hoy entonces en qué consiste la recuperación. Cuando entrenamos lo que hacíamos era aplicar un estímulo de entrenamiento, ese estímulo de entrenamiento iba a desencadenar en que nuestro cuerpo pierda rendimiento, por tanto que se genere una fatiga que es necesaria además para poder mejorar. Y al tener esa fatiga vamos a tener la necesidad de recuperarnos para poder volver como mínimo al estado anterior o incluso, si hacemos bien las cosas, mejorar más con respecto a cuando comenzamos. Por lo tanto, podemos definir la recuperación como un proceso de regeneración de nuestro organismo de cara a volver a la situación de rendimiento previa o incluso de cara a superarla y conseguir lo que en el mundo del entrenamiento se conoce como la famosa supercompensación. Los pilares más importantes en el proceso de la recuperación son el sueño, la alimentación y otro aspecto muy importante es el tiempo de descanso, especialmente el descanso activo, que va a ayudar mucho más a que recuperes antes en comparación a si estás tirado en el sofá y no haces absolutamente nada. En cuanto al sueño tenemos que tener en cuenta dos cosas. Tenemos que tener en cuenta un aspecto cuantitativo, es decir, cuántas horas duermes. Aquí lo recomendable sería que duermas entre 7 y 8 horas aproximadamente. Y también tenemos que tener en cuenta la calidad del sueño. Aquí podemos hacer cosas como, por ejemplo, cerrar bastante las persianas, procurar apagar móviles y tablets y todo ese tipo de cosas antes de dormir. E incluso hay otro aspecto que está relacionado con la alimentación, incluso puede ayudarte a conciliar mejor el sueño, que son los carbohidratos, y que se ha visto en diferentes estudios que te ayudan a dormir con una mejor calidad. En cuanto a la alimentación, esto es un aspecto que daría lógicamente para hablar en un vídeo aparte, incluso en una serie de vídeos, pero tienes que prestar atención a la calidad de los alimentos y a la cantidad. Si comes por debajo de la cantidad que necesitas, es decir, no tienes el aporte calórico necesario, vas a recuperar mal. Y lo mismo ocurre en cuanto a macronutrientes, es decir, proteínas, grasas y hidratos de carbono, y en cuanto a micronutrientes. Si no tienes los requerimientos necesarios, tampoco vas a sacarle todo el partido necesario a la alimentación. Y por último, el tiempo de descanso. Esto va a depender de dos factores, es decir, si el entrenamiento ha sido muy intenso, vamos a necesitar más tiempo de recuperación. Y aquí lo que es importante y lo que dije antes es que la recuperación puede ser pasiva, es decir, estar tirado en el sofá y no hacer nada, o la recuperación puede ser activa, es decir, puedes caminar, hacer un poquito de ejercicio como por ejemplo puede ser correr o simplemente hacer un entrenamiento pero que no sea un estímulo demasiado alto y que te sirva como activación y que te sirva para acelerar todo ese proceso de recuperación. Y otro aspecto muy importante en la recuperación es los tipos de recuperación que existen. Y aquí tienes que tener en cuenta dos tipos de procesos de recuperación. En primer lugar, la que se llama la recuperación intersesión, es decir, que sería el tiempo que descansamos entre sesiones de entrenamiento, y la recuperación intrasesión, que son los tiempos de descanso que vamos a realizar en la propia sesión de entrenamiento, es decir, entre las series, entre los ejercicios y todo eso. La recuperación intersesión, es decir, el tiempo que tienes que recuperar entre sesiones, va a depender de varios aspectos. Va a depender de qué tipo de entrenamiento has realizado, si es de fuerza, de resistencia, va a depender del volumen de entrenamiento que has realizado. No es lo mismo realizar 10 series de bíceps que realizar una serie de bíceps. Lógicamente, vamos a necesitar mucho más tiempo de recuperación cuanto mayor sea el volumen de entrenamiento. Entonces, a nivel práctico, una cosa que puedes hacer para saber cuánto necesitas recuperar es utilizar una escala de recuperación de 0 a 10. El 0 sería no estoy nada recuperado, es decir, necesito descansar porque si no, no voy a rendir. Y el 10 es que ya me encuentro recuperado, estoy plenamente con energía para poder afrontar una sesión con la máxima intensidad. Por lo tanto, antes de entrenar, imagínate que has entrenado ayer, pregúntate el día de hoy, vale, de 0 a 10, ¿cómo me siento de recuperado? En el caso de que te encuentres entre un 0 y un 4, es decir, que no te sientas nada recuperado, y esto lo puedes saber pues porque tienes agujetas, porque haces una serie con un peso que ya practicaste y ves que te cuesta el doble, en ese caso necesitas un tiempo de recuperación aproximado de 72 o más horas incluso. Puedes llegar a necesitar un tiempo de recuperación de una semana si la sesión que te has metido ha sido una auténtica paliza y necesitas que el cuerpo se regenere. Si te sientes entre un 4 y 7 recuperado, es decir, que te encuentras bastante bien, un poquito cansado, pero que ves que puedes hacer otra sesión, el tiempo de recuperación va a oscilar entre las 48 y las 72 horas, que esto es la media del tiempo de recuperación que normalmente vas a necesitar si haces las cosas bien. Y si te encuentras entre un 8 y 10 de recuperación, es decir, tienes mucha energía, no tienes agujetas, no te duele el cuerpo, incluso tienes motivación para entrenar,
En ese caso, tal vez con recuperar 24 horitas, es decir, recuperar un día, va a ser más que suficiente para poder entrenar de nuevo a la máxima intensidad. Y en cuanto a la recuperación intrasesión, aquí vamos a tener en cuenta cuál es nuestro objetivo de entrenamiento. Si nuestro objetivo es más a nivel de resistencia, es decir, tenemos un objetivo más metabólico, el tiempo de recuperación puede ser entre series o entre ejercicios inferior a 2-3 minutos. Aquí he puesto 2, pero bueno, es algo aproximado. Cuanto menos sea el tiempo de recuperación, por tanto, nuestro cuerpo va a estar menos recuperado para poder afrontar una nueva serie, un nuevo ejercicio, y por lo tanto el estímulo va a ser muy metabólico y va a ser más interesante, pues a lo mejor para mejorar la resistencia, a lo mejor para el entrenamiento de hipertrofia también puede ser interesante, para si queremos, por ejemplo, quemar muchas calorías de cara a hacer un HIIT. Y si nuestro objetivo está más enfocado a mejorar nuestros niveles de fuerza máxima, mejorar nuestro componente neuromuscular, es decir, un gesto, por ejemplo, como puede ser de calistenia, como una dominada con una mano o conseguir hacer una dominada con 50 kilos encima, que son ejercicios que requieren mucha fuerza máxima, aquí entonces los tiempos de recuperación tienen que ser mayores de 2 minutos. Puede llegar incluso, si el estímulo ha sido muy fuerte, imagínate que haces una dominada o 5 dominadas, pero con mucho peso, y ya llegas a la última repetición pudiendo hacer como mucho una repetición más o incluso al fallo. Pues aquí el tiempo de recuperación podría llegar incluso hasta los 4 o los 5 minutos. ¿Para qué? Para que puedas volver a repetir otra vez el mismo estímulo con la máxima intensidad. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas entendido la importancia de la recuperación, que hayas entendido cuáles son los pilares que tienes que analizar, a ver si lo estás haciendo bien para recuperarte de forma correcta, y dentro del entrenamiento, de la metodología, de cómo organizamos las sesiones y cómo organizamos la propia sesión de entrenamiento, que puedas entender los tipos de recuperación que existen, es decir, la recuperación intersesión, entre sesiones de entrenamiento, y la recuperación intrasesión, es decir, la recuperación dentro de la propia sesión de entrenamiento. Así que ya sabes, si te molan este tipo de vídeos, si te ha ayudado a entender un poquito mejor cómo funciona el entrenamiento o incluso cómo diseñar tus propios entrenamientos, like, suscríbete y campanita para estar pendiente de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.